Alabado sea el Señor porque siempre Dios contesta nuestras oraciones. Y hoy vamos a reflexionar en Romanos capítulo 4. Pero antes quisiera invitarles a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos expresar nuestra gratitud hacia ti porque de ti mana la vida. Querido Padre, ruego una bendición para nuestros amigos, amigas, hermanos, y para toda persona, Señor, que tú conoces y escudriña tu palabra para ver si estas cosas son así. Señor, te ruego una bendición para cada uno de ellos y de la misma manera te pido que nos puedas conducir con tu Santo Espíritu en la reflexión de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El capítulo 4 a los Romanos lleva por título el ejemplo de Abraham. Pero quiero recordar el último versículo del capítulo 3, dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y yo le mencionaba el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque el mandamiento dice, no adulterarás, pero Jesús dice, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Es decir, Cristo magnificó la ley y ahora nos da el ejemplo de Abraham. Y comienza así el capítulo 4. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y el versículo 3 dice, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso aparece allí en Génesis capítulo 15. ¿Y cuándo aparece? Cuando Dios le hace la promesa de que él va a ser padre de multitudes y que él va a tener un hijo. Entonces Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y eso es antes de la circuncisión. Abraham todavía no se circuncidaba. Pasaron 13 años con la señal después que Dios le da como pueblo escogido. Entonces, por la fe, invalidamos la ley de ninguna manera. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y quisiera explicar un poquito el versículo 4 y 5, aclarar porque parece un juego de palabras. Versículo 4 dice así: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Es decir, si yo trabajo, me merezco un salario, es la recompensa justa. Sin embargo, en las tareas de Dios, aquel que obra, aquel que cree que merece la justificación o la salvación por lo que él hace para con Dios, está equivocado. Dice, se le cuenta como deuda. ¿Por qué? Es decir, si la persona es salva por las obras, entonces Dios está obligado a recompensarlo con la salvación. Sin embargo, el versículo 5 sigue aclarando, dice así: mas al que no obra, es decir, al que no espera que lo que está haciendo en relación al Señor, entonces eso le sirve para la salvación. Entonces dice, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, somos salvos por la fe, en Cristo Jesús. Él murió por nosotros. Y luego dice las bienaventuranzas que habló David, dice así el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué maravilloso. Bienaventurado aquel que le perdona al Señor todos sus pecados. ¿Y a quién le perdona? A todo aquel que cree. En este capítulo 4 se menciona muchas veces la palabra creer. Entonces, al que cree es justificado por gracia, ¿ya? Por la fe mediante Cristo Jesús. Y el versículo 10 dice, bueno, los fueron justificados Abraham cuando era circuncidado o incircunciso. No, la Escritura dice que ya habían pasado 13 años y después se circuncidó. Por lo tanto, Abraham viene a ser el padre de la fe para todos aquellos que están circuncidados de corazón. Es decir, que creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El creer. Al que cree, todo le es posible. Luego dice entonces el versículo 15, también hablando acerca de la ley, dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Nuevamente la ley nos muestra que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, es decir, en nuestra guía, en nuestro ayo para llevarnos a Cristo, nuestro Redentor. Y agrega acerca de Abraham, dice así,
Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham creyó y por eso fue justificado. Y versículos 24 y 25 dice lo siguiente: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amigos, somos justificados gratuitamente por gracia, mediante la fe que es en Cristo Jesús. Entonces Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado el padre de la fe. Y lo mismo para nosotros, todos aquellos que creemos en el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, somos salvos por gracia. Amigos, deseo que Dios les bendiga y les acompañe y cada día reconozcamos que Dios nos entrega la salvación gratuitamente. Sin embargo, aquel que cree, entonces nace el deseo de obedecer a Dios. Dios te bendiga en este nuevo día.